Lo que quería comentarles es eso, ¿no? Empezar un poquito con esta pregunta, ¿no? ¿Todos los granitos son iguales? Porque muchas veces uno dice, bueno, ven granitos y es acné, debe ser acné, ¿qué debemos hacer para el acné, por ejemplo? Y muchas veces no todo granito es acné, o no todo granito es solamente acné. Ya iremos viendo un poquito con respecto a lo que vamos a presentar, ¿no? Entonces, puedo presentar distintas personas que pueden tener distintas condiciones que se caracterizan por lesiones elevadas, más o menos puntiformes y rojas en el rostro, ¿no? Pero estas lesiones van a tener una distribución diferente, van a tener una asociación a otras lesiones de forma diferente eh, y ubicación en otras partes del cuerpo, tal vez más allá de la cara, que nos va a ayudar a hacer el diagnóstico de si el paciente tiene acné o tiene otra enfermedad de la piel, o tal vez tiene una condición mixta, que es algo que conversaremos en algún momento posteriormente, ¿no? Entonces, por ejemplo, la chica que está en el recuadro superior de la izquierda presenta pues esta condición con estas lesiones que están acompañadas también algunas espinillas y que predominan pues en la región mandibular, ¿no? Este es algo que a los dermatólogos nos hace sospechar que esta paciente podría, además de tener este cuadro de acné, tener este acné pues asociado a algún problema hormonal, por ejemplo. Mientras en el otro lado, en el lado derecho, en el lado superior derecho, yo puedo ver que también presenta unas lesiones muy similares a las de la chica, pero que tal vez tiene una distribución diferente en las mejillas. Esto corresponde a un paciente muy joven que empieza a tener acné y tal vez no tiene este cambio hormonal, este trastorno hormonal que podría existir en esta otra persona. Entonces, mi plan de trabajo tal vez va a ser un poquito diferente. O tal vez puedo conocer a alguien como el chico que vemos en la parte inferior del lado derecho de la pantalla, que presenta, pues, inicialmente tal vez algunos granitos de acné, una nadita, pero empezó a ir al colegio y empezó a usar mascarilla de lo que paraba en casa, lo empezó a usar con más frecuencia y nota de que empeoran, por ejemplo, algunas lesiones de acné alrededor de la boca. Caso diferente del de la mujer de la esquina inferior izquierda, ¿no? Un cuadro que da mucho enrojecimiento, da muchas pústulas, muchos granitos con pus, pero no da lesiones de acné ni espinillas. Y pues aquí se trata de algo totalmente diferente. Entonces, como lo vemos, no todo granito es acné, no siempre por tener esta lesión roja, elevada, asociada a pústulas, el paciente va a tener un acné y no necesariamente siempre el manejo va a ser similar, ¿no? Y especialmente cuando son condiciones que no son leves, es que los dermatólogos podemos ser de mucha ayuda para el paciente. Eh, Hablemos un poquito del acné, ¿no? Me gusta, pues, personalmente dividir el acné, ¿no? De forma práctica. Si estoy viendo a un chico con acné, o si estoy viendo ya a una persona que ya tiene un adulto joven que tiene 25 años en adelante, ¿no? Y ya generalmente es raro ver acné a esa edad, pero ya empiezo a ver acné, ¿no? Sobre todo en las mujeres. En los hombres sí podría haber un poco de acné a esa edad sin ningún problema, ¿no? Entonces este acné es por el impulso hormonal de la pubertad y luego se va a ir, o tal vez es un acné que ha ido durando un poco de tiempo y esto va eh, relacionado muchas veces a cierta predisposición personal. A veces en la familia, pues muchas personas tienen acné, muchas personas tienen un acné persistente y pues el paciente no es la excepción. El paciente no es la excepción y uno tiene que enseñarle a qué cuidados debería tener con su piel para mantenerla libre de acné y si presenta un cuadro importante, pues tratarlo con los medicamentos que requieran el caso, ¿no? Por otro lado, también, sobre todo en el caso de mujeres, como habíamos comentado antes, necesitamos ver si esta paciente tiene algún trastorno hormonal. Por ahí a veces puedo ver pacientes que por ahí tienen algún trastorno de la menstruación, de que la menstruación es irregular o que la menstruación no viene. Estos son factores que pues me hacen sospechar fuertemente eso, ¿no? Pero para hacer esas preguntas, que muchas veces la paciente no tiene en foco, yo tengo que empezar a buscar algunos signos clínicos en la paciente y guiarme hacia eso, ¿no? También pueden haber algunos trastornos relacionados con la insulina, relacionados con algunas otras hormonas, y por eso que muchas veces le solicitamos a estas pacientes que se hagan algún descarte hormonal, ¿no? La mayoría de veces encontramos las hormonas
normales, ¿no? Por así decirlo, en la mayoría de pacientes, pero en aquellos pacientes que ya vemos ciertos cambios por ahí, que encontramos algo importante y el manejo de ese acné es un manejo multidisciplinario. Probablemente no solo el dermatólogo, sino también el ginecólogo y el endocrinólogo, o tal vez uno o el otro, puedan ayudar mucho a tratar esta paciente. Y siempre al final lo que se busca es qué está detrás de este acné, ¿no? Van a haber algunas situaciones que van a empeorar la presentación del acné en algunos pacientes, ¿no? Se dice, por ejemplo, de que los alimentos pueden influir en el acné. Este es un tema que siempre es un poco controversial, pero se tiene estimado, ¿no? Que generalmente, pues los azúcares simples y las grasas procesadas pueden tener un efecto negativo sobre el acné. Y hay ocasionalmente algunos pacientes que reportan que los lácteos pueden empeorar el acné. Esto por las proteínas que contiene la leche que a veces hacen que algunos pacientes puedan desarrollar algunas lesiones. Yo personalmente, normalmente le trato de pedir al paciente de que el 90-95% del tiempo trate de comer una dieta equilibrada, de casa, rica en frutas, verduras, comidas no muy procesadas y que además pues pueda ser esta la base de la alimentación. Y si ocasionalmente pues el paciente desea comer un dulce o desea comer alguna comida, por así decirlo, de comida rápida, algo así, esto puede ser algo esporádico, ocasional, eso no va a tener ningún problema, eh, pero hay que hacerlo en porciones pequeñas, como que si fuera la punta de la pirámide nutricional y no la base de la pirámide nutricional, que es lo que comemos en mayor cantidad. Entonces, a menos que el paciente diga, no, doctor, yo sí, como que como lácteos y siento que me empeoró mucho, si no se da esa situación, yo normalmente trato de no quitar un alimento tan rico, por así decirlo, en proteínas y en calcio como podrían ser los lácteos. Por otro lado, pues el aumento del peso muchas veces es enemigo del acné y sobre todo esto en acné que son persistentes, que son tardíos y esto es porque puede llevar a un incremento de los niveles de insulina, ¿no? Algunas hormonas exógenas que pues puede ocurrir pues en el caso de algunas medicaciones o en el caso pues de algunos anabólicos, en el caso pues de algunos deportistas. El tabaquismo también empeora el acné y algo del día a día que justo comentaba Jessica anteriormente, la mascarilla. La mascarilla me va a dar una mayor sensación de calor, de humedad, y eso va a generar mayor tamponamiento de los folículos pilosos y finalmente va a llevar a que el paciente pueda ser más susceptible a desarrollar acné y tal vez esto era el impulso que necesitaba el paciente para desarrollar un acné un poco peor, como hemos visto antes, ¿no? Entonces, muchas veces algunos pacientes refieren, ¿no? Bueno, en algún momento esta persona tuvo un acné tan fuerte que se volvió rosácea. Y hay que hablar de que el acné y la rosácea son enfermedades diferentes. El acné es una enfermedad inflamatoria en la cual la piel se inflama a nivel del folículo piloso, mientras el paciente con rosácea es un paciente que en realidad presenta un poco más de esta inflamación a nivel vascular y va a presentar muchos síntomas de enrojecimiento, tal vez inicialmente transitorio, con algunos estímulos, o luego ese enrojecimiento va a ser persistente y pueden empezar a aparecer algunos granitos, por así decirlo, como podemos ver en la foto. Incluso en algunos casos se asocia a que hay un crecimiento de las glándulas de grasa en algunos sitios, siendo el más típico el de la nariz, que se llama rinofima, ¿no? Entonces, la rosácea y el acné, pues definitivamente son dos enfermedades diferentes. ¿Cuáles son las características de la rosácea, ¿no? Puede haber un enrojecimiento facial transitorio, ¿no? Con algunos estímulos, ¿no? Generalmente el paciente con rosácea va a presentar, pues, enrojecimiento con el ejercicio físico, con las emociones, con algunos alimentos que pueden dilatar los vasos sanguíneos, como puede ser el ají, el chocolate, el licor, el té, la gaseosa, por ejemplo, ¿no? Que también son algunas bebidas que pueden pegar negativamente al paciente con rosácea, ¿no? Esto suele aparecer normalmente entre los 20 y 40 años, pero esto es muy variable. A veces me ha tocado ver pacientes con rosácea casi desde los 10 años, o pacientes que debutan con rosácea después de los 60 años, ¿no? Entonces, esto puede ser bastante variable, ¿no?
Y en ocasiones, algo que hay que preguntarle al paciente con rosácea es si tiene algún problema ocular, si tiene algún problema de sensación de cuerpo extraño o chalacio. ¿No? Ese cuerpo extraño puede ser, por ejemplo, porque hay menor lubricación del ojo, menor cantidad de lágrimas, y eso va a dar unos síntomas como que el paciente tiene un poco de alguna arenilla, definitivamente en el ojo, o puede haber algún bultito en el ojo como el chalacio, ¿no? Entonces estas cositas empiezan a hacer pensar en rosácea ocular, ¿no? A veces también, pues, tengo que diferenciar un poco lo que es el acné de la dermatitis perioral, ¿no? La dermatitis perioral es la presencia de algunos granitos alrededor de la boca, alrededor de la nariz, pero que no va a tener ninguna espinilla, ¿no? Es algo que nos encargamos de ver en el examen físico del paciente. Y pues en esos casos el manejo va a ser muy similar al manejo de un paciente con rosácea, ¿no? Se cree, algunos autores consideran que la dermatitis perioral es una forma de rosácea, ¿no? Eh, y aquí va a ser muy importante, pues, dar las medidas, por ejemplo, con el uso de la mascarilla, para poder evitar de que la rosácea empeore, para las medidas que vamos a usar para evitar que la dermatitis perioral también empeore. Por ejemplo, pues, tratar de mantener limpia la piel, usar algún hidratante que me mantenga con una menor actividad de rosácea, tal vez dar un descanso de mascarilla cada cierto tiempo, cuando pueda, bajar la temperatura con un poco de agua termal o un agua micelar, entre otras cosas, ¿no? Y no siempre la espinilla habla de acné, ¿no? A veces hay algunos pacientes que me refieren, doctor, yo tengo unas espinillas que también me salen de acné en los brazos, en los muslos, y ya empieza a ser un poco raro, ¿no? Y uno examina al paciente, y en esas zonas tiene una piel seca, pero que se siente áspera a nivel del folículo piloso en los brazos y en los muslos, ¿no? Y eso se trata muchas veces de queratosis pilar. Si bien aquí hay cierta descamación alrededor de los folículos pilosos, pues no se tratan de espinillas, no se trata de acné, y por ahí puede ser un poquito diferente pues el caso de la presentación, ¿no? Como el caso que tenemos las espinillas del acné en la mano izquierda, ¿no? Generalmente, curiosamente, también la queratosis pilar representa cierto factor protector contra el acné porque me implica de que no hay muchas glándulas de grasa activas en esta zona, ¿no? La foliculitis, por ejemplo, también me va a dar granitos, me va a dar algunas lesiones, pero esto es por una inoculación de una bacteria que no solo va a inflamar la piel, sino va a causar una infección localizada. Aquí el tratamiento es totalmente diferente y bueno, esto a veces es bastante común de verse en la zona de la barba, generalmente porque el paciente hace mucha fricción o no cambia las cuchillas de forma adecuada, ¿no? Pero hay que entender también de que muchas veces un paciente puede presentar pues más de una enfermedad, ¿no? Digamos que este es el universo de enfermedades dermatológicas, ¿no? Donde tenemos más o menos el acné que está ubicado en este círculo color azul, ¿no? Y digamos que una enfermedad que no tiene tanto que ver con el acné, bueno, pues está un poco más alejada, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Pues hay algunos pacientes que pueden tener rosácea, que también es parte de las enfermedades de la piel, pero estos pacientes con rosácea, algunos de ellos también van a tener un poco de acné. Pensemos en los pacientes con rosácea que pueden ser un poquito más jóvenes, por así decirlo, y por ahí tienen un poco de acné y también tienen un poquito de rosácea, que el acné, pues por ahí medio típico con la edad y la rosácea, pues un poquito por herencia, ¿no? Y aquí el plan de trabajo puede tener dos matices, o dirigirse a la enfermedad que está un poquito más exacerbada, porque van a haber cosas con las que la rosácea y el acné eh, digamos, hay algún tratamiento que hace mejorar ambas, pero van a haber algunos tratamientos que van más dirigidos a la rosácea y otros que van más dirigidos al acné. Entonces hay que ver esto con el paciente, discutirlo y ver cuál es la decisión que debemos tomar en este momento, ¿no? De hecho, más o menos este es el área de traslape que habíamos visto y también hay pacientes con dermatitis perioral que se considera una forma de rosácea y también pueden presentar un poquito de acné, por así decirlo, ¿no? Entonces, todo esto puede ser bastante confuso, bastante engorroso, por eso, sobre todo con cuadros que dejaron de ser leves y son moderados o severos, es muy necesario ir de la mano con el dermatólogo que es el especialista en el manejo de las enfermedades de la piel. Siempre recordemos de que cuando decido el tratamiento de una lesión que está roja, que está inflamada,
es porque esta inflamación me puede dejar alguna mancha, me puede dejar alguna pigmentación o me puede dejar algunas cicatrices. Y las lesiones, pues probablemente los granitos aplanaron, pero las manchitas quedaron por varios meses y también las cicatrices pueden quedar por varios meses si es que no se hace algún tratamiento, ¿no? Entonces, por eso es que es importante visitar al dermatólogo a tiempo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Jessica, yo ya sacaré mi presentación y creo que podemos pasar a las respuestas por parte de las preguntas del auditorio. Sí, muchísimas gracias, doctor. En verdad nos ha ayudado muchísimo para poder diferenciar. Es cierto que hoy por hoy, dado el uso de mascarillas, el tema del acné se está presentando. Justo conversábamos antes de empezar el live y vemos en niños muy pequeñitos que también se le presenta, ¿no? En toda la parte de esta zona. Y cuáles serían los cuidados a tener en cuenta de manera general? Imaginemos una persona que nunca ha tenido acné y se comienza a usar la mascarilla. ¿Cuáles son los cuidados? ¿Qué debería utilizar? ¿El lavado? ¿Algo especial? ¿Qué tipos de jabones y todo ello, no? Ya, perfecto. Sí, es una buena pregunta. Primero hay que entender qué pasa con la mascarilla, ¿no? Como decía anteriormente, va a haber un aumento de temperatura, va a haber un aumento de humedad, por ejemplo, ¿no? Y va a haber una oclusión de los folículos pilosos, asociados a que la mascarilla se desplaza cuando conversamos, cuando nos movemos y nos roza. Entonces también va a haber un incremento de la fricción a nivel facial, ¿no? Entonces, si consideramos esas dos cosas, lo primero que yo diría es que tenemos que tener en cuenta que necesitamos usar limpiadores que respeten el grado de acidez de la piel, que respeten, por así decirlo, las proteínas que presentamos en nuestra piel, que no la dañen y no la irriten cuando nos limpiamos. Lo segundo es que los productos que se usan como hidratantes o protector solar, porque la mascarilla protege muy poco contra el sol, y si nos exponemos nos tenemos que poner protector solar en todo el rostro, pues todo eso tiene que ser generalmente en una base acuosa, ¿no? Si es en una base oleosa, esto sumado al exceso de grasitud que nosotros podamos tener en el rostro puede empeorar problemas como el acné, por así decirlo. Lo siguiente es el control de la temperatura, y aquí es clave y es recomendable que en lo posible, en medida de lo posible, el paciente pueda encontrar un lugar donde pueda retirarse la mascarilla, quedarse sin mascarilla un tiempo, de forma periódica, al menos cada 3 a 4 horas, limpiarse el exceso pues, de todas las secreciones que podamos tener, dígase sudor, respiración, saliva, limpiársela del rostro, reaplicarse el bloqueador si el caso lo amerita y volver a ponerse la mascarilla y trabajar. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es, sobre todo con los niños que tienen la piel muy seca, es este roce que podemos tener, ¿no? Entonces, sí, muchas veces voy a necesitar una crema hidratante de forma facial, que no irrite la piel, para evitar este exceso de roce, ¿no? En la piel, ¿no? Obviamente esto junto a qué voy a hacer yo con la mascarilla, ¿no? Se supone que si tengo mascarillas que son descartables, tengo que descartarlas periódicamente, y las que no lo son, pues tengo que lavarlas, encargarme de enjuagarlas bien, y además, pues, tener algunas en reemplazo para ir usando mientras esa está fuera de circulación. Claro, sobre todo porque es cierto que cuando uno está con el uso de la mascarilla todo el día, pues también la cara suda y todo ello, pues, ¿Mm? ¿no? Hay bastante diferencia en eso. Nos están haciendo la consulta. Usted habló de hacer algunos análisis clínicos cuando se hay temas hormonales. ¿Qué tipo de análisis se tendría normalmente que solicitar si es este tipo? Ya, bueno, varios de esos análisis hormonales, lo primero es recalcar de que pueden variar de acuerdo al día del calendario menstrual, ¿no? O sea, no es lo mismo tomarlo días después que comienza la menstruación que tomarlos antes que venga la menstruación o a mitad del ciclo, ¿no? Porque las hormonas, pues en las mujeres tienden a variar bastante en esos periodos, ¿no? Generalmente yo lo solicito más o menos entre el tercer a quinto día de la menstruación, y básicamente lo que veo es cómo están las hormonas que controlan el eje del ovario, por así decirlo, FSH, LH. Veo cómo está la producción de testosterona, que es el principal andrógeno, que se puede producir en los ovarios, o también se pueden producir algunos derivados en las glándulas suprarrenales, ¿no?
Algo que también suelo ver es cómo están los niveles de prolactina, que es una hormona que pues favorece la formación, la producción de leche, sí es cierto, pero en algunas condiciones eh, se puede elevar y puede causar acné como uno de los síntomas de la paciente, ¿no? Fuera de otro síntoma mayor que no debería tener. Y suelo pedirlos en ayunas porque también me gusta ver cómo se encuentra la glucosa y la insulina, sobre todo en pacientes que tengan sobrepeso o en pacientes que yo veo que tienen cierto oscurecimiento del cuello que se llama cantosis o muchos lunares de Carpi, ¿no? Entonces, en esos casos también pido porque el exceso de insulina muchas veces me puede empeorar el acné y me puede causar más grasa en el cuero cabelludo. ¿El acné tiene un límite de edad? Es decir, ¿puede darme cualquier edad? Digamos de que por lo general, o sea, el acné suele empezar en la pubertad, es un signo de la pubertad, porque se requieren pues hormonas sexuales circulantes, ¿no? Entonces, los niños primero empiezan a producir hormonas sexuales en las glándulas suprarrenales. Después ya empiezan a producir, ¿no? Varones en los testículos y mujeres en el ovario también, ¿no? Entonces, inicialmente puede haber un brotecito en relación con la producción suprarrenal y esto va asociado a un cambio del olor, del sudor del niño, de la niña, ¿no? Y ahí comienza el acné. No debería haber acné pues en un paciente que es muy joven y que no tenga, no deba tener andrógeno, ¿no? Un paciente de 5 o 6 años pues va a ser claramente anormal encontrar acné. Ahora, con respecto a la edad de duración, generalmente hay dos grupos grandes de pacientes. Los pacientes que tienen acné más o menos a la edad de alrededor de la pubertad, digamos 13, 15, 17 años, o pacientes que ya lo tienen de una forma un poquito más tardía, que sobre todo en mujeres ahí es que a mí personalmente me parece muy importante buscar algún factor desencadenante hormonal o algún otro de los factores que comentamos. Y también van a haber algunos pacientes que pues nos visitan a los 30, 40 años y que han tenido acné toda su vida. Y eso es lo que yo hablo de cierta predisposición hormonal, perdón, personal, ¿no? De que han tenido mucho acné en la pubertad, luego bajó un poco, pero siempre han tenido, cada cierto tiempo tienen brotes, tienen la piel un poco grasa o no necesariamente grasa. Entonces, generalmente en estos pacientes, en hombres, uno puede seguir viendo un poco de acné por encima de los 40, 50 años, pero en las mujeres también a veces se prolonga un poquito, ¿no? Pero generalmente es algo que después de los 30, 35 años baja por lo general bastante, ¿no? Entonces, no sería común ver, por ejemplo, a una persona de 40 para arriba ver acné, sería poco común. O sea, si yo nunca Sería poco tuve común. acné hasta esa edad, no sería tan común. Sí, sería poco común, pero por ejemplo, comprensible si la historia del paciente es, bueno, tengo 40, pero he tenido acné casi toda mi vida, siempre he estado pues usando un limpiador especial, usando una crema especial, si me pongo un hidratante que es muy cremoso me sale acné, o sea, son uno de los síntomas que uno empieza a ver en estos pacientes. En el caso de la rosácea sí vimos que había un rango de 20 a 40 años, más o menos, ¿no? Es en promedio, como mencioné anteriormente, sí, en promedio entre los 20 40 años, pero a veces toca ver alguna paciente menor con rosácea, o a veces toca ver alguna paciente mayor que recién empieza a hacer lesiones de rosácea. Alguna que otra vez me ha tocado ver pacientes mayores de 60 años que me dicen, doctor, hace un par de años, hace un año, y describen lo que es el enrojecimiento transitorio, y luego que ese enrojecimiento se hizo persistente y vienen pues a la consulta con un cuadro de rosácea típico y uno les dice, ¿esto no lo has tenido antes a los 30 40? No, doctor, totalmente seguro. Entonces, bueno, es simplemente que a esa edad se dio, ¿no? ¿Qué hay de cierto, doctor, en que los ácaros pueden ser causantes de la rosácea? Muchas veces lo que pasa es que tenemos ácaros que viven con nosotros, o sea, todos tenemos estos ácaros que se llaman demodex en el rostro. Entonces se considera que es uno de los factores que a veces agravan la rosácea, ¿no? Y no es que esa persona está mal porque se contagió de los ácaros en algún sitio, sino que esos ácaros que normalmente viven con nosotros aprovecharon la ocasión para proliferar y diseminarse un poquito en la zona de la cara y pueden empeorar estos brotes de rosácea. Antes, tradicionalmente,
se hacía un raspado como para verlos en el microscopio, pero actualmente con el uso del dermatoscopio podemos detectarlo con bastante facilidad, ¿no? Vemos las colitas de los ácaros cuando se están metiendo a comer la grasa del folículo piloso. Normalmente el acné en muchas personas pueden provocar unas molestias y a veces pues nos lastimamos y nos pueden quedar algún tipo de cicatrices, ¿no? Nos están preguntando para estas cicatrices qué se podría hacer y si el tratamiento con láser es efectivo o no. Bien, en el caso, por ejemplo, del acné, a mayor inflamación, más riesgo de tener cicatrices. Entonces, el acné de por sí puede generar más inflamación, o sea, porque uno tiene un poquito de lesiones, luego más, y se ponen más rojas, y se ponen más grandes, y van más profundo. Esas son lesiones que por el curso propio del acné se han hecho más inflamadas. Pero también hay algunos pacientes que a veces no tienen lesiones muy inflamadas, pero rascan y manipulan mucho las lesiones, ¿no? Entonces, al manipular las lesiones, yo estoy traumatizando la piel y muchas veces también incluso puedo meter algunas bacterias que no eran parte del acné, pero las siembro en donde están estas lesiones. Y a más inflamación, como habíamos comentado anteriormente, mayor riesgo de manchas y de cicatrices, ¿no? Entonces, a veces pasa eso, ¿no? De que el paciente termina teniendo eh, muchas manchas o cicatrices por la manipulación, pero también a veces hay pacientes que traen, el papá, la mamá trae al hijo y dice, doctor, yo le juro que yo no lo veo agarrarse la cara, él nunca se la agarra, pero aún así le quedan cicatrices. Y en ese caso es porque el acné es muy inflamado y también porque el paciente, pues su colágeno se degrada con cierta facilidad y forma cicatrices con facilidad, ¿no? Entonces, en ese caso es un indicador para nosotros como dermatólogos de que tenemos que dar un tratamiento bastante intensivo, por así decirlo, para poder controlar rápidamente al paciente. El tratamiento de las cicatrices de acné puede ser variable. Hay varios métodos de tratamiento y probablemente uno de los más estudiados es el uso de láser, ¿no? Hay algunos láseres que me ayudan a estimular la formación de colágeno a través de un daño localizado y controlado en la piel y que pueden llevar a que el paciente mejore la cicatriz en un número de sesiones. Claro, es que normalmente pues siempre se ha visto en algunos casos, bueno, que a veces es difícil, ¿no? Que borrar una cicatriz y yo creo que eso es bastante la preocupación de muchas personas, sobre todo las aquellas que padecen de acné, ¿no? En el caso de la rosácea, doctor, ¿cuál es el tratamiento? O sea, hay un tratamiento normalmente oral, sin embargo, también a veces hay cierto tipo de higiene, de recomendaciones, de cremas. ¿Cuáles serían más o menos las características que debería tener algún tipo de cremas para el uso de la piel con rosácea? Bien, generalmente los pacientes y las pacientes con rosácea suelen tener, no siempre la tienen, pero suelen tener una piel muy sensible. Entonces, lo primero a tener en cuenta con un paciente con rosácea es que especialmente si tiene la piel sensible, es mejor ir paso a paso para ir logrando objetivos, ¿no? No es al menos no es mi forma de trabajar, indicarle al paciente un montón de cosas, porque si alguna cae mal, no sé cuál de esas va a caer mal. Entonces voy priorizando. Bien, vamos con esta solución de limpieza y usemos este hidratante y agreguemos este bloqueador solar. Luego voy viendo, esto va bien, entonces cambiamos esta otra cosa, podemos usar esto. Y básicamente lo que yo busco es un limpiador que sea efectivo, que limpie bien la piel, pero que respete su pH, equilibre su pH. Algunos vienen con algunos extractos botánicos que también calman la piel. Eh, lo otro que normalmente busco es una crema que sea muy bien tolerada, como para pieles sensibles, y que tenga alguna actividad clínica probada para la rosácea, ¿no? La rosácea es una enfermedad muy común. La ventaja de las enfermedades que son más frecuentes es que generalmente son las más estudiadas. Entonces hay muchas moléculas estudiadas para rosácea, ¿no? Antes se usaba, por ejemplo, el metronidazol en crema o en gel, y últimamente se ha dado un poquito más de impulso, un poquito más de punch a lo que es la ivermectina en crema, que lo usábamos los dermatólogos hace mucho tiempo, ¿no? También hay algunos ácidos como el ácido acelaico, que bueno, es
también una de las moléculas que más uso, es una de mis favoritas, y que me ayudan a tratar el acné y la rosácea también, ¿no? Entonces es por ahí un beneficio, por así decirlo, ¿no? Pero hay varias moléculas que van dirigidas a bajar el enrojecimiento o a tratar las lesiones inflamadas de la rosácea, ¿no? Y Mm, por lo demás, otra cosa que yo le recomendaría al paciente con rosácea es uno de los principales gatillos, o sea, le enseñaría al paciente con rosácea cuáles son los gatillos, ¿no? Generalmente las situaciones eh, de mucho calor o de mucho sol pueden empeorar al paciente. Entonces, yo necesito darle un bloqueador que haga que el paciente se sienta fresco. Entonces, entre esas aplicaciones, yo puedo darle un bloqueador, por ejemplo, con un filtro físico, que es muy bien tolerable para pieles sensibles. Y eso va a encargarse de que la radiación solar, cuando viene, rebote en la piel y no genera mucho calor, ¿no? Entonces, va bastante bien. Y también debe conocer por ahí los gatillos que pueden hacer que uno se ponga más rojo, ¿no? A veces el ejercicio, a veces ciertos alimentos como el ají, el licor, el té, la gaseosa, por así decirlo, ¿no? Entonces, si el paciente conoce eso, ya sabe, uy, si estoy muy rojo, mejor no me tomo este pequeño trago que me están invitando, o tal vez no le pongo tanto ají a mi comida, ¿no? Pero eso también es un poco limitante, teniendo todavía en cuenta de que o es esto de no tomar, por ejemplo, algo o la comida con ají, es por un periodo determinado o lo tiene que ser por un periodo más largo, porque Ujú. conociendo nosotros la cultura que tenemos, gran parte de la alimentación que tenemos es con ají, entonces esto ya sería algo mucho más frecuente. Claro, o sea, yo lo que le recomiendo normalmente al paciente es que evite esos alimentos cuando está particularmente enrojecido, ¿no? O sea, si por ejemplo, recién estamos empezando un tratamiento y estoy muy rojo, muy probablemente sea más prudente empezar con una restricción un poquito más importante. Conforme voy mejorando con el tratamiento, ya puedo ir teniendo ciertas libertades. Entonces, a veces le digo al paciente, cuando empieces ya a comer esos alimentos, hazlo cuando ya te sientas un poco mejor y además no mezcles todo, no mezcles todo en una comida, sino de que trata de comer uno o dos de estas cosas y con moderación, y luego cuando vas viendo de que bien, estás controlado, pues ya puedes ir comiendo algunos más de eso, ¿no? Pero siempre advertirle al paciente, pues, de que si prueba y se siente más rojo, no se desespere, es parte de, ¿no? Es parte de la rosácea, que hay una consulta me dice, ¿no? Si mis padres tienen rosácea, ¿es posible que por factor hereditario yo pueda tenerla? Es posible, digamos, de que generalmente alguien que tiene rosácea puede tener, generalmente cada paciente, un paciente con rosácea, de cada tres tiene algún familiar afectado, ¿no? Entonces esto puede ocurrir, pero como digo, es una enfermedad relativamente frecuente y dentro de todo da la oportunidad a que el paciente tome conciencia de varias cosas que muchas veces no tomaría conciencia, ¿no? El paciente empieza a tomar conciencia de usar un buen limpiador, empieza a tomar conciencia de usar un fotoprotector, eh, y en realidad, pues termina siendo un paciente que tal vez, bueno, uno le detectó que tiene rosácea a los 25 años, a los 30 años, pero cuando alcanza los 45, 50 años, tiene la piel bastante bien cuidada. Entonces, a veces no hay mal que por bien no venga, ¿no? Normalmente usted ha mencionado en varias oportunidades el uso del fotoprotector. ¿Es algo que se tiene que usar todo el año? Yo recomendaría que definitivamente sí, y de hecho es parte no solo de lo que yo digo, en realidad tiene un sustento científico muy importante. Eh, si bien en el verano nosotros vemos una mayor luminosidad, la luminosidad no tiene nada que ver con lo que puede ser la radiación ultravioleta, ultravioleta B, ultravioleta A. La radiación ultravioleta, sobre todo la B, se ha relacionado, por ejemplo, con cáncer de piel y con algunas otras enfermedades, pero también la A también está asociada a muchos tipos de cáncer de piel y también a algunas patologías donde se desgasta pues el colágeno, la elastina, y además empiezan a presentar algunas manchas. Esto es conocido como envejecimiento solar. Eh, la radiación ultravioleta A es bien particular porque se mantiene muy constante a lo largo del año, sea verano o invierno, y atraviesa las nubes y atraviesa las ventanas. Entonces, muchas veces digo, no, pero yo estoy en casa.
Bueno, pero estoy en casa trabajando al costado de una ventana. Entonces, indirectamente recibo radiación ultravioleta A. Entonces, aquí es bueno, o cambio mi sitio de trabajo, o me aplico un protector solar. Lo otro es de que a veces, bueno, uno dice, bueno, estoy trabajando en casa, hoy tengo que salir a hacer una pequeña compra, voy y vengo. Y no se da cuenta de que en esa salida se expuso al sol y que no tenía bloqueador porque no se había puesto. Entonces eso es bastante importante tener en cuenta. Por eso normalmente preferimos crear el hábito y decirle al paciente ponte un protector a las 8 de la mañana y tal vez replícalo a las 12 del mediodía, porque si estás en tu casa, que es un lugar fresco, que no estás sudando, no tienes mucho roce en la cara, estás sin mascarilla, pues puedes usarlo cada 4 horas y el protector va a estar bastante bien sustentado en la piel, ¿no? Caso diferente, evidentemente, si alguien está en un día de playa, con sudor, arena, toallas en el rostro, la reaplicación del bloqueador va a tener que ser bastante más seguida. Y dicho y Ujú. hecho, pues, la reaplicación del bloqueador o el uso de un buen protector solar no sustituye que el paciente debe evitar exponerse excesivamente al sol, especialmente entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde. Claro, eso es un hábito que tenemos que comenzar también nosotros a tener, ¿no? Y me incluyo, porque creo que muchas veces decimos, salimos un ratito y no utilizamos el bloqueador, ¿no? Tengo varias consultas sobre adolescentes, niños de 13, 14 años que tienen acné, ¿no? Muchos preguntan qué es lo que deben de tomar, cuándo se le irá. Quizás de repente nos pueda ayudar a entender un poco que el acné no es algo que se vaya rápido. Pienso que normalmente sabemos que es un tratamiento que es largo, ¿no? Y eso es algo que quizás usted podría hoy comentarle un poco a los papás que nos están comentando al respecto. Sí, eh, de hecho, pues el acné en la pubertad es muy frecuente. El que sea muy frecuente no quiere decir de que no se pueda tratar o que no se deba tratar. Sí se puede tratar, y sí se debe tratar para evitar que el cuadro progrese. Dentro de parte del tratamiento, muchas veces un problema que yo veo es que normalmente el niño, por así decirlo, antes de la pubertad, no suele usar por ahí tal vez jabón en la cara porque no lo necesita, tiene la piel seca, pero luego la piel se empieza a volver grasosa, y le empieza a salir acné y sigue lavándose solo con agua. Entonces, es aquí donde hay algunos estudios que muestran de que el uso de un sustituto de jabón, eh, por así decirlo, adaptado al grado de acidez de la piel, y además que pueda contener algunos componentes para piel acnéica, dígase, por ejemplo, algún ácido salicílico o algún ácido glicólico, por ejemplo, algún derivado del zinc que va a regular la cantidad de grasa, etcétera, 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 me pueden ayudar a disminuir las lesiones que tiene el paciente. O sea, eso está bastante estudiado, ¿no? Entonces, por ahí es uno de los hábitos que hay que tener en cuenta y empezar a cambiar. Lo segundo es de que en algún momento en la historia de la dermatología hubo la creencia de que el acné mejoraba con la radiación solar ultravioleta B, que mejoran en el verano. Entonces, hay algunas personas que pues al acné no le ponen bloqueador al paciente con acné porque para que mejore el acné. Y en realidad, pues esto se ha visto que es todo lo contrario. La radiación ultravioleta no produce más que inflamación, más que desgaste de los antioxidantes de la piel con una enfermedad que ya de por sí es inflamatoria, ¿no? Producen una mayor permanencia de las manchas, por así decirlo, en el rostro, las manchas que puede dejar el acné, y como no, más inflamación, más riesgo de una cicatriz. Entonces es importante que el paciente proteja su piel del sol, ¿no? Es algo que es bastante importante. Si pese al uso de estas sustancias, de los limpiadores dermatológicos, de un buen fotoprotector, que obviamente tampoco sea grasoso, el paciente persiste teniendo un acné muy importante, no se le va, y especialmente los pacientes que tienen familia, que por ahí hay varios familiares que tienen cicatrices de acné, marcas de acné, manchas de acné, pues en esos casos es súper importante acudir a consulta del dermatólogo. Muchas veces el acné del paciente en la pubertad puede tolerar muy bien algunos tratamientos, pero en ocasiones es una piel un poco sensible, entonces hay que valorar todo eso. Finalmente, pues todo lo que he explicado también quiere decir de que en realidad no debemos usar productos agresivos con la piel, ¿no? Muchas veces Claro. uno usa jabones que están diseñados para lavar otras cosas que no necesariamente son la piel, como puede ser la ropa, como
para mejorar el acné y más bien puedo causar más inflamación y hacer que el cuadro sea peor. Claro, lo más recomendable es siempre ir al especialista, ¿no? Para que pueda ver, aparte que el acné también va a depender del tipo de piel que tenemos, cada persona, ¿no? Ujú, correcto. El uso de anticonceptivos puede aumentar o puede hacer que produzca el acné. Eh, Hay algunos anticonceptivos, no todo anticonceptivo es igual. Hay algunos anticonceptivos que pueden ayudar a mejorar el acné en las mujeres, o sea, que tengan menos acné. Y hay otros anticonceptivos que por ahí pueden empeorar o favorecer la función de acné. Por eso es que cuando se decide qué anticonceptivo se debería usar en cada mujer, es bien importante que esté bastante bien asesorada, ¿no? Si es una chica que tiende a tener mucho acné, es algo que le debería hacer saber a su ginecólogo para cuando selecciona algún anticonceptivo, pues evitar algunos, ¿no? A menos que no haya otra opción, porque tal vez tiene otras contraindicaciones importantes que dicen de que no puede usar este otro tipo, ¿no? Entonces es muy individual el uso de anticonceptivos, pero sí, algunos empeoran el acné y otros mejoran el acné, pero normalmente este empeoramiento o mejoría no se ve de la noche a la mañana, sino se ve unos 2 meses después en promedio. Nos preguntan, estamos también en directo vía el live de Laboratorios Vago del Perú y al mismo tiempo estamos en este webinar y en ambos nos están consultando sobre el uso de la isotretinoína. Se sabe que para cierto tipo de acné se está utilizando la isotretinoína y nos preguntan muchísimo sobre todo el acta informativa, todas las recomendaciones que se dan para el tema del uso de la isotretinoína. También nos consultan sobre si hay algún tipo de efecto adverso el uso del mismo. Sí, de hecho, ningún medicamento está libre de efectos adversos. Eso es lo primero que hay que decir, ¿no? Que haya algún medicamento que está garantizado de que no tenga ningún efecto secundario es mentir, ¿no? Es faltar a la verdad o tomarse las cosas un poco a la ligera. Eh, Todo medicamento tiene un riesgo de efectos adversos. Hay algunos efectos adversos que son muy frecuentes, hay otros que generalmente son los más leves, hay otros que son un poco más raros y pueden ser eh, tampoco muy graves y también pueden ser reversibles y finalmente hay otros que son terribles, ¿no? Entonces, por eso es que este tratamiento no es nada más tomo las pastillas y ya está, sino que tiene que ir supervisado por parte de un médico. Y aquí es importante también un médico que tenga experiencia en el manejo de problemas de la piel, porque no se trata simplemente de prescribir el medicamento, sino entender su farmacología, su mecanismo de acción y saber de que inicialmente, por ejemplo, puede haber un agravamiento de las lesiones, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que explicar al paciente y que también hay que hacer el esfuerzo para evitar que esto ocurra, ¿no? Dentro de las reacciones más comunes con el medicamento pues, de isotretinoína, lo primero que yo tengo que verificar es que este paciente, pues, hacer una serie de exámenes de laboratorio, sobre todo con dosis un poco más importantes, en los cuales yo vea, pues, cómo está su química sanguínea, yo vea cómo es el perfil del hígado, yo vea cómo están los triglicéridos, en pacientes que practican mucho deporte, ver cómo están las enzimas musculares para asegurarme de que no haya ningún daño a posterior. Y eso, pues, en realidad se hace un control posterior para ver cómo está yendo el paciente, ¿no? Eh, Dentro de los efectos adversos más frecuentes, el probablemente más frecuente sea la sequedad de la piel. Y el más notable, el sitio más notable normalmente es los labios. Es importante pedirle al paciente de que no deje que los labios se partan, no deje que los labios se sequen. Los hidrate constantemente mientras esté tomando el medicamento, por más que no tenga nada. Yo normalmente le pido a los pacientes de que cada vez que se laven los dientes, porque es un hábito que tienen engranado al menos 3 veces al día, se sequen los labios y luego se pongan el hidratante labial. Y además pueden usarlo a voluntad cuantas veces quieran. Eh, También puede haber sequedad de la piel, del cuero cabelludo, y esto es muy importante en pacientes, sobre todo que tienen la piel seca. Entonces tengo que orientar a mi paciente qué jabones tiene que usar, de que podría necesitar usar una crema hidratante, podría no necesitar jabonar todo el cuerpo, por ejemplo, ¿no? Hay algunos pacientes que empiezan a presentar cierta sequedad ocular, entonces es también bien importante
bien importante que lo sepan, y de ser el caso es importante consultar con el oftalmólogo, vigilar esos síntomas de ojo seco, especialmente en esta época de mascarillas, donde por usar la mascarilla el aire caliente de la boca va hacia el ojo. Me ha tocado ver con un poco más de frecuencia estos efectos adversos de sequedad a nivel ocular, ¿no? Puede haber sequedad en la mucosa nasal y un sangrado, por eso es que es importante hidratar muchas veces la mucosa nasal. Eso es parte de los efectos más esperados y más importantes. Pueden haber también efectos con dolores de cabeza importantes que no se deben combinar con otros medicamentos. Eh, Pueden haber cuadros donde el paciente pues presente varios efectos raros, ¿no? Pero probablemente el efecto más terrible y lo que tenemos que tener más en cuenta es que la mujer que toma isotretinoína debería evitar la gestación hasta más o menos, por seguridad, unos 6 meses después de haber tomado la última pastilla, ¿no? Los estudios dicen de 3 a 6 meses, por seguridad uno busca extender un poquito el margen porque el bebé que nace puede tener algunas malformaciones importantes. La isotretinoína no afecta la fertilidad, entonces la paciente si deja de tomar el medicamento, espera el tiempo como para que el medicamento se elimine de su cuerpo, puede ser mamá sin ningún problema. Nos hacen la consulta de la isotretinoína, es un tratamiento que tiene que ser por cuánto periodo, cuánto tiempo. Nos dicen, ¿qué pasa si suspendo la isotretinoína al cabo de 3 semanas y regreso después de otras 3 semanas? ¿Es contradictorio? Puede ser bastante desfavorable, o sea, muchas veces es como volver a empezar de cero, especialmente cuando se deja por un tiempo prolongado. Algunas personas dicen como que después de un mes que el paciente ya no está tomando isotretinoína es como empezar de nuevo. Y aquí es bien importante de que a veces el paciente con acné ya se ve mejor, ya lo que le salía un montón, ya ve que no le sale nada, una nadita o un poquito cuando tiene algunos estímulos, por así decirlo, y dice, no, ya no voy a ir a consulta. Y entonces el paciente se quitó el medicamento solo y no fue el dermatólogo que le dijo, bueno, ya puedes dejar de tomarlo, vamos a tomarlo tanto tiempo, ¿no? Y muchas veces no se logra el objetivo. A veces el objetivo, sobre todo con un paciente joven, es reducir la posibilidad de que esta persona desarrolle un acné grave posteriormente, ¿no? Eso depende mucho de los esquemas de tratamiento. Probablemente el esquema de tratamiento no sea el mismo en un paciente con piel muy seca en comparación con un paciente con piel un poquito más normal, o tal vez no sea el mismo entre un paciente joven de la pubertad, por así decirlo, 13, 15, 17 años, en comparación de un paciente que tal vez ya tiene 30, 35, 40 años. El objetivo del tratamiento va a definir la dosis, el curso de tratamiento, también si el paciente tiene acné, tiene rosácea, en ambas condiciones se puede usar la isotretinoína, pero el uso es un poquito diferente. Entonces, esas son cosas que, por eso es que es parte de un tratamiento supervisado, ¿no? Y todo eso tiene que ser bien individualizado, porque puede haber algún paciente que por su acné, por la severidad del acné, requiera más meses de tratamiento que otro, o puede haber pacientes de que porque tienen un peso mayor, por así decirlo, requieran más meses de tratamiento que otros, ¿no? Entonces, o dosis más altas. Entonces, esto es muy variable, ¿no? Y hay muchas variables aquí de por medio y lo mejor es estar bastante bien asesorado. El uso del ácido salicílico en limpiadores o cremas, ¿puede mejorar de alguna manera el acné, al igual que el uso de la vitamina C? Eh, en realidad, por ejemplo, el rol de la vitamina C va a ser sobre todo no permitir que se agoten los antioxidantes que se encuentran en la piel, ¿no? Y va a reducir la degradación de colágeno, vamos a tener, por ejemplo, menos impacto sobre cicatrices, sobre manchas, pero no es que vaya a controlar tanto el acné, es un buen coadyuvante, pero no lo consideraría un tratamiento para el acné, sino un coadyuvante para prevenir complicaciones. Eh, por otro lado, lo que es los limpiadores con ácido salicílico, ácido glicólico, muchas veces también hay ácido cítrico, ácido dioico, hay varios ácidos polihidroxiácidos, junto a sustancias que tienen derivados del zinc, derivados del cobre, me pueden ayudar
a reducir el número de lesiones no inflamatorias de acné, que es bastante importante, o me pueden ayudar a reducir la seborrea, o a veces puede tener algunos componentes que me ayudan a calmar la piel. Entonces, si de por sí yo le doy al paciente un tratamiento que puede irritar un poquito la piel, y le doy un limpiador que favorece que la piel permanezca calmada, puede ser bastante bueno como complemento en el tratamiento del paciente. Nos hacen consultas bastante, sobre todo en temas de qué pueden tomar y algunas recomendaciones. Es un poco, la charla de hoy lo que queremos es un poco orientarlos sobre todo a qué cosas hacer en cuanto a recomendaciones. No podríamos explicarles si lo que están tomando actualmente es correcto o no, porque como ya lo veníamos diciendo y el doctor también lo mencionó, es importante ir al especialista y el especialista es quien va a determinar finalmente, como bien lo explicó el doctor, qué cosa es lo que realmente tenemos, si es acné, si es rosácea o si es otra patología, ¿no? Doctor, ¿podría darnos de repente de alguna otra forma eh, una recomendación general para aquellas personas que tienen acné, sobre todo las mamás? Porque yo siento ahorita que hay muchas mamás que nos hablan de sus hijos que tienen 13, 14, 15 años y ya tienen parece que ya hay un periodo prolongado en el tratamiento, como bien lo decíamos, ¿no? Me dicen ya tienen 3 años con el tratamiento, no le va, no le baja, a veces le baja y a veces nuevamente le vuelve a exacerbar. Una persona, un adolescente con acné, ¿cuánto es el tiempo promedio aproximado que podría tener acné? Para que más o menos pues también estén, de repente están dentro del tiempo y de repente se están un poco alarmando, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Bueno, el acné no es algo que mejora de un mes para otro, es algo que a veces tarda un poco en mejorar. Yo lo que diría aquí es, probablemente el objetivo del tratamiento, sobre todo el tratamiento tópico, es involucrar al paciente a que cuide su piel y que haga los suficientes cuidados como para tener menos cantidad de lesiones, ¿no? Entonces, aquí normalmente la estrategia que yo uso es un limpiador especial, por los motivos que había explicado anteriormente. Eh, También usar alguna crema que hidrate la piel y que ayude a reponer, por así decirlo, las grasas que necesita la piel o la hidratación que necesita la piel sin tapar los poros. Y finalmente, también agregar una crema que funcione como tratamiento del acné, ¿no? Que me ayude a reducir las lesiones con mayor inflamación en la piel. Y aquí me gusta usar dos estrategias a mí. Me gusta tener una crema que funcione como preventiva, una crema que por ahí funcione de tal manera que yo pueda poner en el rostro de forma habitual, en todo el rostro, pese a que no tenga ninguna lesión, para evitar que salgan lesiones. Es la estrategia que yo normalmente uso. Y además de eso, utilizar una crema que me permita tratar algún brote, porque de cuando en cuando puede haber algún brote. En una situación que alguien comió algo de más, en una situación de mayor estrés, en una situación de que por ahí estuvo con la mascarilla mucho tiempo, puede haber algún brote. Entonces yo le tengo que dar una crema preventiva para todo el rostro, es mi manera de ver el acné, de trabajar en el acné, y además una crema que me ayude puntualmente a tratar los brotes. Entonces, más o menos esa es la estrategia que busco tener. Los resultados, pues mientras el acné más inflamado está, más rápido debe mejorar el paciente. Si el acné está muy inflamado, esa inflamación tiene que estar bastante mejor en 1 o 2 meses de tratamiento. Pero si estamos hablando de espinillas, que son lesiones sin inflamación prácticamente, que es rarísimo que dejen cicatrices, es rarísimo que dejen manchas, a menos que bueno, el paciente esté presionando las lesiones. Ese tipo de lesiones sí puede tomar unos 3 meses en mejorar, unos 6 meses en mejorar. Entonces, por eso es bien importante definir eso, ¿no? Y muchas veces la visita al dermatólogo transmite calma al familiar, al paciente, porque finalmente si lo ven una foto de hace 3 o 6 meses en comparación con la foto de ahora, va a ver que el paciente tiene menos lesiones, ¿no? Y además le estoy enseñando a cuidar su piel, ¿no? Entonces sí, muchas veces el acné es más, los cambios demoran más cuando el acné está menos inflamado. De acuerdo. Y otra de las cosas que nos dice es, por ejemplo, es normal si yo como, por ejemplo, algún tipo de alimento y al día siguiente pueda aparecer mi rostro inflamado. ¿Es normal esto? Es algo que puede pasar, pero hay que ser un poquito precavidos.
haciendo, haciendo pues algunas suposiciones, ¿no? Generalmente por ahí los alimentos más vinculados por ahí son, como dije, ¿no? Los azúcares simples, las frituras muy procesadas, y por ahí también lo que es ocasionalmente los lácteos, ¿no? Entonces, a veces el problema con esto es que hay muchos pacientes con acné que no quieren comer nada, porque, o sea, dicen, no, esto me cae mal, esto me cae mal, esto me cae mal, y no es que le caiga mal, sino de que no tiene nada que controle el acné, ¿no? Entonces, hay que ser un poco prudente con esto. Generalmente los pacientes adolescentes que la gran mayoría del tiempo comen bien y que pues por ahí tienen algo de acné, yo la verdad es que trato de alentarlos a que mantengan una dieta saludable la mayoría del tiempo. Les recalco de que sí pueden participar pues en alguna reunión familiar, en cumpleaños de alguien. Me ha tocado ver pacientes que en el cumpleaños de su papá o en su propio cumpleaños no quieren tocar la torta porque les va a salir acné, ¿me entiendes? Entonces son cosas que hay que manejar con mucho cuidado, para no crear un miedo al paciente, ¿no? Un miedo hacia la comida, ¿no? Entonces, si el paciente come la mayoría del tiempo bien, cuando quiera comer un alimento que no sea del todo bueno, por así decirlo, pues que lo coma, pero que lo coma en porciones moderadas, ¿no? Yo creo que por ahí va la recomendación que yo haría en general con esto, ¿no? Finalmente, si sale, para eso uno deja el tratamiento para los brotes, ¿no? Porque puede poner el tratamiento para los brotes y con eso lo vamos a controlar, ¿no? Ahora, si yo estoy insistiendo con una estrategia, insiste, 3, 6 meses y sigue, brote, 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 y yo estoy antibiótico, 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 pues aquí muchas veces vale la pena pensar si el paciente puede ser candidato a isotretinoína oral. De acuerdo. Esta es una pregunta que hicimos al inicio. ¿Cómo puedo hacer para poder borrar las manchitas de acné que tienen mis hijos? Bueno, cuando se trata un poco más, creo que al principio lo orientamos un poco más a cicatrices y con respecto a las manchas. Con las manchas es muy importante el bloqueador. Y si el paciente tiene manchas, sobre todo manchas oscuras, es muy importante que el bloqueador, a mi entender, es muy importante de que el bloqueador tenga color, que tenga sales de hierro, que me protejan de la luz visible que viene como parte de la radiación solar o que viene como parte de los dispositivos electrónicos, ¿no? Entonces los bloqueadores tintados, la verdad que van bastante bien en estos pacientes, ¿no? Me van a ayudar a protegerlos mejor. Es una recomendación un poquito específica. Lo siguiente es, hay muchas cremas de acné que también tienen un efecto aclarante, ¿no? Por eso es que por ahí, pues, la palenga ayuda un poco. Personalmente me encanta el uso también de ácido acelaico, o en ocasiones tengo que usar algún despigmentante cutáneo asociado con un preparado, por ejemplo, ¿no? Obviamente siempre todo esto trabajando con la tolerancia de la piel del paciente, porque donde hay irritación, donde hay inflamación, puede haber una mancha posteriormente. Entonces yo por tratar una mancha puedo generar otra. Entonces eso tengo que hacerlo con bastante cuidado. Doctor, nosotros le agradecemos el haber estado esta noche y nos gustaría de repente que nos deje algunas conclusiones antes de despedirnos. Muchas gracias. Bueno, como conclusiones, yo pues les mencionaría, ¿no? Que no todo granito es acné, como hemos titulado esta presentación. El acné y la rosácea son enfermedades inflamatorias crónicas de la piel que se pueden quedar dando vueltas por un tiempo. Existen algunos hábitos, como mencionamos en el caso del acné, la limpieza con un producto dermatológico para pieles acnéicas, adaptado para las necesidades del paciente, ¿no? A veces algunos pacientes insisten con limpiadores para piel grasa cuando ellos tienen acné asociado a piel seca, ¿no? Eh, o también pues en pacientes con rosácea donde necesito calmar la piel, junto con el uso de algún humectante si el paciente lo necesita, algún fotoprotector y alguna crema de uso regular, pueden ayudar a que el paciente tenga las mejores alternativas de tratamiento, ¿no? Entonces, la verdad es que aquí el especialista pues, en el manejo de las enfermedades de la piel es el dermatólogo. La idea es buscar a alguien que les pueda dar la tranquilidad de que se está haciendo lo necesario para tratar este problema y que pueda enseñar al paciente qué es lo que se debe hacer. Gracias, doctor. Una última consulta que me están diciendo. ¿Dónde lo pueden ubicar, doctor?
Muchas gracias. Bueno, yo trabajo pues, en la Clínica Delgado, también en el consultorio Piel y Salud de Santiago de Surco y también en el consultorio Grupo Pediátrico de San Borja. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, yo le doy las gracias en nombre de Laboratorios por Marvel Perú por habernos despejado todas las dudas y agradecer a todas las personas que nos han acompañado esta noche, tanto a través del webinar como a través del live de la página de nuestro Laboratorio Vago, y espero que les haya servido. Esperamos también en las próximas charlas que tendremos a futuro, y también recordarles que este webinar ha sido grabado y que lo estaremos posteando en los próximos días. Muchísimas gracias a todos.